1989, en Berlín, precisamente, con la caída o el derribo del muro de Berlín y el fin del comunismo en Europa. Fidel Castro se olía que algo de esto podía pasar, era algo que él tenía en su cabeza. Las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética a partir de Gorbachev y de la perestroika eran muy tensas, y mientras la Unión Soviética optó por abrirse a la democracia y de alguna manera al sentido común y enterrar la vieja dictadura creada en 1917 por los bolcheviques, en Cuba se fue en la dirección contraria. Es decir, el gobierno cubano declaró que la perestroika era una especie de traición. Llegaron a decir que Gorbachev estaba bajo la influencia de la CIA, eso lo dijo el propio Fidel Castro, y que todo esto fue una operación que se pudo evitar de alguna manera si se hubiera recurrido a la mano dura. Se desploma el comunismo en Europa, termina el subsidio a Cuba, el subsidio que era entre 5 y 6 mil millones de dólares anuales, y el gobierno cubano tiene que desarrollar una estrategia de supervivencia. Esa estrategia de supervivencia tiene un aspecto interno que consiste en admitir ciertas reformas en los años 90 conducentes a tratar de sustituir lo que había sido el copioso subsidio de los soviéticos, que había sido enorme en todos los campos. La capacidad de consumo de los cubanos entre 1991 y 1994 se reduce un 40 o un 50%, como consecuencia del fin del subsidio soviético. Eso genera un caos en la sociedad cubana. Caos que el gobierno cubano intenta, de alguna manera, dominar, desarrollando un modo económico, es decir, un modelo económico inédito, que consistía en pactar con los empresarios extranjeros la explotación de la mano de obra cubana en condiciones de asociación para crear empresas. Es decir, no es que se abrieran a la economía de mercado o a las inversiones extranjeras, sino que creaban inversiones conjuntas entre el gobierno cubano, que ponía la mano de obra, y algunos empresarios extranjeros que llegaban a la isla. Hay un asesor español que les explica que ese es un camino que va a conducir al desastre a corto plazo, que eso no funciona. Un asesor español que le manda a Felipe González a Fidel Castro, pero ese es el camino que toma el gobierno cubano. En el terreno internacional, Castro se preocupa porque entiende que el gobierno cubano se ha quedado solo en Occidente, como casi la única dictadura comunista de Occidente. Está Corea del Norte, en otro mundo, en el mundo asiático, está China, está Vietnam, pero en el mundo occidental solo queda el gobierno cubano. Entonces, para proteger al gobierno cubano y para proteger internacionalmente a la dictadura, crea, junto con Lula da Silva, el Foro de Sao Paulo, que es una especie de nueva internacional a la que concurren distintos partidos políticos, grupos de narcoterroristas como la FARC colombiana, grupos de guerrilleros de diversa categoría y de diverso pelaje, que forman parte de esa estructura. Esa estructura tiene como destino tratar de crear una especie de escudo protector para el gobierno cubano, que se siente solo frente a los Estados Unidos. Estados Unidos realmente llega a la conclusión de que no tiene que hacer nada por derribar al gobierno cubano, porque entiende, con cierto sentido común,
que Cuba no puede seguir siendo la excepción comunista y totalitaria en el mundo y que eventualmente, por razones internas, ese sistema colapsará.